En este video les voy a enseñar a configurar la herramienta Op Manager para empezar a realizar una gestión y un monitoreo de su infraestructura. Para empezar, vamos a la sección de Admin, en donde vamos a preparar nuestra herramienta antes de empezar a descubrir los dispositivos. Para eso, vamos a la sección de Monitoreo y vamos a empezar con la primera opción que dice Templates de dispositivos. En esta sección vamos a encontrar más de 1000 templates disponibles clasificados por las categorías de dispositivos que voy a monitorear. Yo puedo clasificar, por ejemplo, solamente una categoría en particular, como es el caso de los switches, o caso contrario podría venir y colocar dentro del filtro del nombre si quiero ver los templates ya disponibles para un tipo de plataforma específica. En primera instancia, lo que debemos hacer es preparar nuestros templates para saber qué vamos a monitorear en cada uno de esos dispositivos. Vamos a elegir Windows 2008 R2 en este caso y vemos que del lado derecho nos aparece el nombre, el vendor, su categoría, incluso un icono que puede irse cambiando dependiendo de su necesidad y adaptación. Y por último vemos los monitores que están incluidos por defecto, en donde en primera instancia vamos a entender los protocolos con los cuales va a trabajar Op Manager. Op Manager trabaja con los protocolos de descubrimiento WMI en el caso de trabajar con equipos Windows, SNMP en el caso de dispositivos de red y dispositivos de comunicación. También puedo monitorear Windows, Linux con SNMP sin ningún inconveniente. Y para el caso de dispositivos Linux, Unix, Solaris, HP, UIX podemos utilizar lo que se llaman las credenciales de tipo CLI, SSH o Telnet. En este caso observo que en el template de Windows 2008 R2 que estamos usando tengo los mismos monitores. Fíjese que dice utilización del disco tanto en WMI como en SNMP, utilización de la memoria en WMI y en SNMP. Probablemente esta no sea la mejor opción, por eso es que tenemos que primero preparar nuestros templates antes de empezar a monitorear. Esto quiere decir que si yo voy a configurar credenciales de WMI para todos los equipos Windows, yo podría venir y eliminar todos los monitores de SNMP que veo disponibles en esta lista y solamente asignar los monitores de WMI. Incluso puedo modificar si es que vamos a mostrar el intervalo en el que se va a trabajar. Incluso podría llegar a configurar los umbrales de monitoreo. Pero esta opción la vamos a dejar para un segundo paso después de que preparemos nuestro equipo, preparemos nuestros templates. Y una vez que recolectemos información y entendamos cómo funciona nuestra infraestructura, ahí vamos a empezar a agregar umbrales de alertas y notificación. ¿Puedo crear mis monitores adicionales? Sí, vamos a añadir un nuevo monitor. Y vemos dentro de la lista que tengo la posibilidad de añadir monitores por defectos. Vemos aquí que los tengo clasificados por los protocolos, si son de SNMP, si son de WMI. Vemos acá el filtro de WMI, por ejemplo, y vamos a ver cada una de las secciones. Incluso podría llegar a ver de una lista disponible. Vemos los de SNMP en el caso de que yo desee agregar uno en particular o si quisiera hacer un agregado masivo, incluyendo la definición de los umbrales, ¿sí? En cualquiera de los casos, vamos a volver a la lista de monitores. Vemos aquí que aparecen marcas de dispositivos también, en donde ya hay algunos monitores recomendados para que se puedan agregar. Vemos a nivel de sistema, a nivel de procesamiento, a nivel de disco, a nivel de marcas como IBM, como HP, como Hyper-V, como Dell, entre de algunas de las disponibles. Una vez que nosotros hemos preparado nuestro template, podemos decir que ya estamos listos para empezar a agregar. Nos hace falta algunos puntos importantes que no son mandatorios, pero los vamos a mencionar. Vamos a hablar de templates de interfaces. De la misma manera que voy a agregar los dispositivos, también voy a encontrar interfaces en el caso de monitoreo de dispositivos de comunicación. Incluso un servidor tiene una interfaz que es su puerta de comunicación, su placa de red,
¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar que aparecen monitores de intervalos, utilización, errores, ¿sí? Puedo ingresar a cualquiera de ellos, vamos a usar la más común, Ethernet en este caso, y vemos cómo se define el tiempo, el intervalo de monitoreo, y además también vemos que ya están activados los umbrales por defecto. Con esto podemos guardar el template y dejarlo listo para empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a cerrar. Y el siguiente proceso que vamos a visualizar son los monitores que tengo disponibles. Vemos que están clasificados por las distintas áreas en donde interactúan los monitores. Si son monitores de performance, si son monitores de aplicaciones, si son servicios de Windows, si son procesos, incluso monitores de archivos o de directorios. Y vemos ya que están disponibles dependiendo de cada uno de los protocolos y los vendors con quienes están trabajando. Podríamos mencionar alguno de ellos y empezar a revisar cuáles son las opciones que vienen por defecto. Vamos a ver en el caso de las aplicaciones, ¿sí? Vemos también que puedo modificar los intervalos en cada uno de los pasos. Vemos que puedo eliminarlos si no quisiera utilizarlos, si no están disponibles. Hacemos clic en More y vemos el resto de áreas para configurar servicios, URL, traps, scripts. Yo podría revisar si es que ya hay algunos monitores que están definidos. Con esto podemos mencionar que IP-SLA es uno de los monitores adicionales que no viene por defecto en Op Manager y que hay que adquirirlo en el caso de que ustedes necesiten monitorear lo que es la calidad de acuerdo de servicio sobre comunicación voz IP. En este caso pasamos sobre cada uno de ellos y también vamos a definir los umbrales, los límites mayores, menores, máximos, como se conoce. Vemos en otra sección lo que es los umbrales para los templates de WAN, los parámetros de WAN, video calling settings, es decir, ya tenemos preparado todo el ambiente. Por lo tanto, vamos a pasar al menú Discovery en este momento y dentro del Discovery el primer punto que tenemos que tratar antes de empezar a descubrir es ir a alimentar las credenciales. Vemos que ya existe una lista, pero yo puedo venir y añadir una nueva credencial. ¿De qué tipo de credenciales son? Las que ya mencionamos al inicio. WMI para Windows, SSH Telnet para Unix, Solaris, Linux. Vemos SNMP versión 1, versión 2 y SNMP versión 3 que requiere autenticación, como lo vemos acá, junto con la encripción y el protocolo que se utilice. También mencionamos que tengo credenciales para VMware. En este caso se hace una comunicación por un puerto exclusivo para comunicarse con los servicios de VMware específicamente. Vamos a ver los equipos de Cisco USS. Los vemos también disponibles acá y qué protocolo vamos a usar. De la misma manera, en el caso de que tengamos monitoreo de virtualización con Zen Server de Citrix, también lo vamos a definir en este lugar. Una vez que ya hemos alimentado las credenciales, las vemos acá. Tengo una public de SNMP, tengo una de VMware. Ahora sí podríamos decir, estamos listos para descubrir. Por lo tanto, volvemos a la primera opción, que es el Discovery, y vemos que tengo distintas alternativas. Descubrir por una IP en particular, ¿sí? Descubrir por un rango de IPs desde inicio hasta el final, para lo que son plataformas usando IP versión 4 o IP versión 6. ¿Sí? Vemos la submáscara que se le va a aplicar. Vemos también que puedo importar desde un archivo separado por comas. Una vez que yo ya defina este proceso, vamos a seleccionar en este caso una dirección IP en particular, simplemente para avanzar con el proceso. Le damos un Next. ¿Qué es lo que me pide? Las credenciales. De ahí la importancia de configurarlas previamente. Vamos a decir que vamos a usar esta credencial solamente. Damos un siguiente. En el último paso me dice si es que deseo utilizar algunas reglas de descubrimiento. ¿Qué quiere decir acá? Que yo puedo crear ciertas reglas de descubrimiento basadas en puertos. Por ejemplo, si encuentro una aplicación que responde en el puerto 1443, yo sé que eso es un SQL Server, por lo tanto, agrega de forma automática este monitor si es que encuentras una respuesta de una aplicación. Para eso sirven las reglas de descubrimiento. En este caso no la vamos a seleccionar, le damos clic en siguiente. El último punto es qué hacemos con las interfaces que encontremos.
De ahí la importancia de tener alimentadas mis interfaces también previamente. Si encuentro alguna de las que están en la lista, automáticamente agregarlas. ¿Y qué hacemos? Si están disponibles con up o con down, las vamos a ir marcando, y también lo que viene a ser la parte operacional, ¿sí? Una vez que terminemos esta parte de definir qué vamos a traer, lo que debemos entender es que estos descubrimientos se guardan como un perfil y que pueden repetirse. Es decir, que los vamos a dejar programados y no necesito estar volviendo a descubrir. Por ejemplo, si el día de mañana agregué 50 nuevos equipos, volver a redescubrir. No, puedo decir, repite esto todos los días, por una vez por semana, como vemos acá, una vez por mes, y voy eligiendo el periodo. Imaginemos que lo vamos a hacer todos los días a un horario específico, supongamos a las 10 de la mañana. Y ahora tenemos otras condiciones que definir. Vamos a mirar en la parte inferior que dice, ¿qué pasa cuando encuentro nuevos dispositivos? ¿O qué pasa si un dispositivo ya no está más en la red, pero yo lo sigo teniendo en App Manager? Y de la misma manera, ¿qué pasa con una nueva interfaz y qué pasa con una interfaz removida? Para eso yo voy a definir qué hacemos dentro de lo que encontramos. Añadir y empezar a monitorear sería lo que generalmente está por defecto. Puedo decirlo que añada, pero no lo empieza a monitorear. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo descubrió, pero no está consumiendo una licencia de monitoreo, no está yendo a hacer el pooling, como se llama el concepto, de ir y buscar información. Y por último, la última opción me dice, no lo añadas, pero notifícame que encontraste cosas nuevas que yo me voy a encargar después de añadirlos. Son cualquiera de las tres opciones que ustedes pueden manejar en cada uno de los casos, incluyendo las interfaces de la misma manera. Una vez que guardamos y terminamos este schedule, en este caso lo voy a cancelar para no agregar porque no tenemos digamos lógica con lo que hemos agregado, pero sí voy a encontrar que ya hay un perfil que se agregó anteriormente, que es en un rango de IPs, vemos acá desde la 0 hasta la 254. En cualquier momento podrían entrar y editar el perfil que ya fue creado anteriormente. Si lo vemos, vamos a encontrar exactamente lo que nosotros estuvimos configurando. En este caso sí agrega el SQL Server, prende todas las interfaces y los estados también, y está siendo repetitivo desde una determinada fecha a las 18:47, ¿sí? Ese sería el proceso de empezar a descubrir. Ahora, si yo no quiero descubrir de una forma masiva, tengo la posibilidad también de añadir un device de forma manual. Por lo tanto, voy a venir y colocar la dirección IP en particular de un dispositivo, su submáscara y posteriormente con qué credenciales vamos a trabajar. Observamos acá que puedo ver las de CNMP, las de WMI, que son las únicas que están dadas de alta. Por esa razón no me muestra más credenciales. De vuelta, la importancia de tener preparado mi ambiente antes de empezar a descubrir o agregar. De la misma manera, podemos agregar dispositivos de VMware, podemos agregar dispositivos de Hyper-V, de Zen Server, los UCS de Cisco y también lo que son los dispositivos de capa 2, es decir, aquellos dispositivos que soporten la posibilidad de, utilizando los mecanismos que vemos acá, como es el ARP, como es el IP Route, como es el CDP o los que mencionamos acá. Si es que mis dispositivos soportan estos mecanismos para descubrir y armar un mapa de capa 2 de un dispositivo en particular, generalmente puede ser un router, un switch de capa 2, en donde teniendo esa tecnología yo puedo agregar el dispositivo, agregar las credenciales y automáticamente descubrir, ¿sí? Ya estaríamos hasta acá cubiertos la parte de la preparación y la alimentación de App Manager. Vamos a mostrar algunas opciones más que complementan esta introducción inicial. En este caso, el User Management. ¿Qué usuarios van a usar el producto? La herramienta viene con el usuario admin por defecto, que es una cuenta local que tiene privilegios completos para manejar todo el producto. Yo tengo la posibilidad de agregar administradores u operadores como lo vemos acá. Vamos a añadir un nuevo usuario en el caso de que lo hagamos local. Vemos los roles disponibles que acabamos de mencionar en este instante y el punto más importante es que yo necesito una cuenta de correo electrónico para poder continuar, debido a que
los usuarios o técnicos que van a estar logueándose en esta herramienta interactúan entre ellos y tienen la posibilidad de recibir notificaciones ante determinadas situaciones que la vamos a ver más adelante. Por esa razón es mandatorio el correo electrónico. Una vez que ya hemos definido eso, vamos a escribir una contraseña en este caso para que nos deje continuar. Y el siguiente paso es qué tipo, nos falta un carácter acá, qué tipo de privilegios va a tener este usuario, qué cosas va a poder visualizar. Y en este caso observamos que puede tener full privilegios sobre todos los dispositivos o sobre ciertas vistas de negocios que ahora les vamos a configurar en un instante cuando terminemos esta parte inicial. De la misma manera, como estamos hablando de Op Manager 12, que tiene 5 productos en uno, observamos que puedo definirle privilegios para NetFlow, que es el segundo producto, para NSM o para Firewall de la misma manera, qué tipo de dispositivos va a tener acceso. También existe la posibilidad de integrarlo con Active Directory. En este caso puedo venir y añadir el dominio, el controlador de dominio, y definir qué vamos a agregar y con qué permisos lo vamos a realizar. Más adelante, una vez ya agregados los usuarios, si deseo cambiar los privilegios, también los voy a poder hacer sin ningún inconveniente. Existe una funcionalidad adicional en la autenticación de Active Directory que se llama el Pass-Through o como se conoce Single Sign-On. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener el acceso directo en el escritorio y simplemente dando doble clic al acceso directo, Op Manager va a reconocer las credenciales de Windows con las cuales está logueado ese usuario y le va a autologuear en Op Manager. Para eso necesito configurar los valores para que Op Manager tenga una comunicación y valide ese proceso, que en este caso es el nombre del dominio, el servidor de DNS para resolverlo, el nombre del site, el bind string, una computer account, que es una cuenta que se debe crear dentro del controlador de dominio, y la contraseña. También existe como una alternativa configurar un radio server también para traer usuarios desde este protocolo de autenticación y directorio. Volvemos ahora a lo que serían las opciones de Basic Settings para cerrar esta parte inicial. En primera instancia encontramos el Mail Server, punto muy importante ya que he mencionado que Op Manager va a estar enviando notificaciones, avisos y distintas interacciones por correo electrónico. Por lo tanto, es necesario configurar un servidor de correo electrónico. También vamos a encontrar una opción de agregar un servidor o una comunicación por SMS. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy monitoreando el servidor de correo electrónico, supongamos que es un Exchange, un Lotus Domino, y ese servidor es el que se cayó, no voy a poder mandar notificaciones por correo electrónico porque es el que se cayó estando en el proceso de monitoreo. Por lo tanto, debo agregar una alternativa adicional. Esa alternativa es conectar un modem, un serial, en este caso serial modem, hacia el servidor de Op Manager. En el caso de que estemos usando un servidor en Windows, cuando ustedes conecten por USB, por ejemplo, un modem 3G, un modem 4G o un teléfono celular por cable, el puerto, como menciona acá, que van a necesitar configurar es el COM con un número en particular, como menciona el 7, 8, el 2, el 3. Y en el caso de que Op Manager esté instalado en un servidor Linux, en ese caso vemos acá que la variable que se va a usar, es decir, el puerto desde donde se va a tomar, se llama TTYS0, 1, 2, etc. Entonces yo deberé configurar esos valores acá. Puedo usar también un servicio que es un servicio hosteado, en este caso en Estados Unidos, en donde yo compro paquetes de mensajes, ¿sí? Donde me dan un nombre de usuario y contraseña, y simplemente cargando esos datos más una API, una clave de API, yo ya tengo un paquete de mensajes, por ejemplo 1000 mensajes, que los voy a ir consumiendo on demand, ¿sí? Completamos unas opciones más, vemos un mantenimiento de la base de datos, cuántos días o cuántos, como vemos acá, cuántas alarmas es el primer punto,
voy a almacenar en la base de datos. Esto sirve para empezar a manejar el tema del espacio en disco, ¿sí? También vemos ahí muy importante, dice las estadísticas que capturo por hora, cuántos días las voy a conservar, 30, 45, 60, dependiendo de eso también voy a tener en consideración si necesito mayor espacio en disco o no. El siguiente punto que aparece acá es la opción de Data Migration. Es una opción muy importante ya que Op Manager tiene la posibilidad de monitorear dispositivos en una ubicación solamente, pero si es que mi empresa, si mi infraestructura es una infraestructura distribuida con sucursales en otras ciudades, en otros países, en un ambiente enterprise, seguramente voy a necesitar migrar esta instalación que ha venido creciendo a un modelo distribuido. Por lo tanto, yo tengo que compartir esta instalación standalone y convertirla en una instalación enterprise, en lo que se pasará a llamar ya no como una instalación standalone, sino como un PRUB que forma parte de un modelo distribuido. Para eso sirve esta sección en donde me dice quién es su servidor central y vamos a migrar a ese modelo. La otra opción que dice Other Tool es una opción que me permite conectarme a una base de datos de otro producto de monitoreo y traerme toda la información existente para conservar el historial. Esto es una opción muy importante para usarlo en el momento de migrar cambiando desde un producto de otra marca hacia Op Manager. Por último, vemos las opciones de integración con otras herramientas de Manage Engine. La primera herramienta y más importante es Service Desk Plus, que es nuestra herramienta de gestión de incidentes y de inventario. Menciono estos dos módulos más allá de que tenemos más módulos porque con ellos son con quienes voy a estar interactuando directamente desde Op Manager. Yo voy a colocar los datos de Service Desk Plus y seguidamente me dice cómo vamos a operar con Service Desk Plus. Cada vez que yo tenga una alarma, si me asocian un perfil de enviar un ticket a Service Desk Plus, ¿qué hacemos cuando la alarma se repite constantemente? ¿Reabrimos el ticket o creamos un nuevo ticket por cada alarma? Y con el inventario de todos los dispositivos que yo he recolectado, ¿qué hacemos? ¿Los sincronizamos con el inventario y la CMDB de Op Manager, de Service Desk Plus, o las dejamos acá? Por eso existe la posibilidad de configurar. Una vez que yo ya define estos valores, le haré un sincronizar ahora para que envíe los datos del inventario la primera vez si es que usamos esa opción. Caso contrario, solo usemos un guardar para dejar listo la comunicación. La última parte es la integración con Applications Manager. Applications Manager es la herramienta que me permite hacer un monitoreo más detallado de las aplicaciones que corren dentro de un servidor, dentro de un dispositivo. Podemos hablar de aplicaciones como un motor de base de datos, un CRM, un ERP, un application server, un web server, un middleware, es decir, vamos a encontrar un ambiente bastante amplio de aplicaciones que puedo integrarlas y verlas desde una sola consola unificada, que ese es el objetivo de Op Manager 12. Con esto pasamos ya a operar qué he descubierto y qué he manejado dentro de la herramienta. En primera instancia vamos a la sección de inventario, en donde podemos ver que del lado superior me dice Monitoring. Si yo selecciono este filtro, lo que me va a listar son el resto de los módulos que tiene el producto. La sección de NetFlow Analyzer, la sección de Firewall Analyzer, la sección de Configuration Management, la sección de IP Management o la sección de virtualización. En este caso particular solamente vamos a focalizarnos en el monitoreo, que es la parte básica de Op Manager. Vemos también que puedo clasificar por alarmas los dispositivos con códigos de colores, como también por sus categorías. En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, la categoría server y aplico un filtro. En la parte superior vemos que dice filtrado por server. También podría desde acá venir y decir eliminemos el filtro que acabamos de aplicar en este momento. Vamos a seleccionar otra categoría, por ejemplo desktops, aplicamos el filtro y vamos a ingresar a un equipo en particular. Vamos a seleccionar este equipo llamado ITOM. En este caso, en la parte superior observamos el nombre del equipo, cuál es su categoría,
qué sistema operativo se ha reconocido y por qué protocolos estoy monitoreando. Si se dan cuenta, puedo monitorear por más de un protocolo un mismo servidor dependiendo del alcance que yo necesite o de las cosas que desee obtener. En este caso, por WMI se está monitoreando los monitores de performance, como lo vemos acá, ¿sí? Y del lado derecho me dice utilización por WMI. Vemos memoria por WMI, disco por WMI, pero también vemos que está monitoreando el disco por SNMP, ¿sí? ¿Por qué existe una diferencia entre un monitor y otro monitor por más de que corresponden a lo mismo? Por el tiempo en el que fue puleado. Puede ser que uno fue puleado en una instancia, en un segundo en particular, y el otro probablemente en otra instancia en particular. Por eso empezamos hablando de los monitores, los tiempos de puleo, los templates, cada cuánto van a buscar la información, ¿sí? Por otro lado vemos las interfaces. Al esto ser una workstation, ¿cuáles son sus interfaces? Seguramente su placa de red o sus interfaces físicas, lógicas o virtuales, dependiendo de lo que tenga. Vemos aquí la interfaz Ethernet, que es su conexión a la LAN en este caso, que es la única que está mostrando tráfico. Ahora vamos a continuar mirando otros detalles. Como vemos acá, puedo también agregar campos adicionales en los dispositivos. Esta pantalla es la pantalla del overview, que lo vamos a ver rápidamente, y podemos entender que este dispositivo particular está recibiendo una alarma, tiene un servicio que ha sido caído. ¿Cómo puedo entender qué otras alarmas tiene este dispositivo o cuál ha sido la causa? Podemos revisar rápidamente las alarmas particulares de este dispositivo y vemos que existen varias alarmas. Por eso dije, me está mostrando la última solamente, pero vemos que existe una evolución de las distintas alarmas que se han ido cayendo, levantando, se ha limpiado el servicio, como dice aquí, Clear Alarm. Por lo tanto ya volvió a la normalidad del proceso que estamos monitoreando, ¿sí? Antes de entrar en ese detalle, también es importante entender qué estamos monitoreando en este equipo. Para eso vamos a ir al segundo icono, que son los monitores, y vamos a visualizar un scope completo de qué es lo que estamos haciendo. Rápidamente identificamos por los números, por ejemplo, que tengo 50 monitores de Windows en este caso, en este equipo particular, de los cuales 25 de ellos están en un estatus con error probablemente, por eso está en color rojo. Y empezamos a mirar cuáles son los que están con error. Seguramente dan error porque no esté funcionando esta aplicación, no esté funcionando ese servicio en este equipo, por eso estaría con error. Vemos otra sección que son los monitores de performance. Tengo 48 monitores de performance en donde veo qué es lo que está analizando el CPU, la memoria, la escritura, veo las particiones del disco, veo el I/O, digamos las lecturas de página, veo un contador de procesos, cuándo fue la última vez que se monitoreó y cuál fue el último valor que obtuvo, ¿sí? Yo podría ingresar a un monitor en particular y mirar el gráfico de la evolución en un periodo de tiempo. Vemos que generalmente todos los gráficos se muestran siempre en el valor today, el día de hoy, que es el que está marcado acá. Yo podría mostrar las 12 últimas horas, la última semana, el último mes y empezar a entender cómo está evolucionando un monitor. Recuerdan que al inicio yo les dije no vamos a aplicar ninguna alarma porque todavía no sabemos cómo funciona la red, no sabemos cómo se comportan mis dispositivos. Mirando este gráfico, mirando un historial de los 30 días, yo les podría decir que podría colocar un umbral que cuando el consumo de memoria supere el 50% me notifique porque estamos consumiendo más de lo normal. Pero ¿por qué tomo ese valor 50? Porque entiendo que al menos en un solo periodo de tiempo llegué hasta un valor particular de 46%. No llegué más que ese peak que me menciona ese valor. El resto está en un promedio de 30, 32, 35, como lo estamos observando. Ahora, si yo le pongo
que aplique un umbral a un monitor que cada vez que sobrepase 50 me notifique, ingreso a ver el servidor y el servidor está en un monitor constante al 80% todo el tiempo, seguramente voy a empezar a recibir cientos de notificaciones que van a terminar seguramente con una regla de correo que dice todas estas notificaciones mandarlas a esta carpeta, y luego tengo una carpeta monitoreo que dice que tengo 20.000 emails y jamás los recibí. Eso no es el objetivo del monitoreo. Por esa razón no hay que configurar de entrada los umbrales, sino que hay que entender, hay que conocer cómo funciona nuestra infraestructura. Una vez que yo ya he visto este detalle, he visto los monitores, también podría en esta misma sección, como por ejemplo ir a la sección de folder monitors y ver los monitores de carpetas o de archivos, podría agregar un nuevo monitor, como lo vemos acá, añadir un nuevo monitor y me va a pedir los valores necesarios para agregar este monitor, ¿sí? Vemos que me pide el path, dónde está la carpeta o dónde está el archivo y qué vamos a controlar. Si existe, vamos a controlar el tamaño o si fue modificado, cada una de las secciones. De la misma manera, si es un monitor de file, ¿qué controlamos? Si contiene algo dentro del archivo, el tamaño, la edad del archivo o un contador de los archivos dependiendo de lo que se requiera realizar, ¿sí? Nuevamente, esto me sirve para aplicar a un servidor, a un dispositivo. Si yo quisiera aplicar a 20, 30, 50, 1000 dispositivos, ya no es un proceso viable. Por esa razón es que yo puedo adaptar mis templates, como lo vimos al inicio, para que ya tengan listos todos los monitores. Caso contrario, también podría volver al admin rápidamente. Vamos a ir a la parte de monitoreo y vamos a encontrar una opción que no la mencionamos anteriormente. Quick Configuration Wizard, un wizard para hacer tareas masivas. Fíjense en que puedo venir y añadir monitores de servicios, modificar un template para todos los dispositivos, agregar dependencias, cambiar las credenciales, manejarlos o dejarlos de manejar, suprimir alarmas. Es decir, podría venir y ejecutar un proceso de forma masiva para una cantidad determinada de dispositivos. Entonces, esto es factible utilizando el wizard de configuración, ¿sí? Vamos a volver al inventario para ver otro tipo de dispositivo. Ya vimos un server, en este caso vamos a pasarnos y vamos a ver un switch, por ejemplo. Vamos a ingresar a un dispositivo. En primera instancia me muestra el resumen rápido y dando clic en la flecha en el panel derecho, damos clic y ahora vemos el detalle completo del dispositivo. En este caso está cargando un dispositivo, como vemos acá, Cisco Catalyst 6500, está siendo monitoreado por SNMP. Vemos detalles de la versión del sistema operativo, vemos los puertos que están usados, incluso si me posiciono sobre alguno de ellos me muestra cuál es la MAC address que estaría usando ese puerto en particular. Vemos nuevamente los monitores de performance y empezamos a entender y a visualizar información de otros módulos disponibles en Op Manager. Op Manager Plus tiene la posibilidad de también realizar el concepto de Network Configuration Management, que significa realizar tareas y operaciones sobre los dispositivos de red y asegurarse de ese cumplimiento, ese compliance. Y si se dan cuenta me dice archivos de configuración. Hago un comparativo entre el archivo de startup, que fue cuando se prendió, versus lo que está corriendo en este momento, y encontré que existen diferencias. Se añadieron 3 líneas, 3 reglas, se modificaron 5 y 4 líneas fueron eliminadas dentro del archivo de configuración. Y estos dos también puedo diferirlos con lo que se llama el baseline, el archivo base, el cual yo he configurado para todos los dispositivos, no necesariamente cuando se prendió o el que está corriendo, sino el baseline que viene definido. Más información relacionada con NSM también la vemos acá. Cambios de configuración, compliance, si está en cumplimiento o no, si se han enviado a hacer tareas de backup, ¿sí? Y vemos detalles mucho más granulares. Pero en este caso particular, a nosotros nos interesa ver los monitores, ver qué es lo que estamos controlando a nivel de performance, a nivel de servicios, a nivel de URLs,
Vamos a ingresar, como mencioné hace un instante, que puedo tocar uno de los monitores y empezar a controlar el servicio, ¿sí? Si nuevamente volvemos al inventario, a la base del inventario, podemos ver que no solo filtro por dispositivo, sino que podría ver también las interfaces. Entonces yo podría ingresar y ver el consumo de tráfico que tienen estas interfaces, pensando no en interfaces de NetFlow, sino en interfaces en los puertos de un dispositivo, que puedo saber cuánto entró y cuánto salió. Y por otro lado también en las placas de red, en los networks adapters de cada uno de los servidores o dispositivos de comunicación, ¿sí? El siguiente punto que vamos a ver es que, volviendo al monitoreo de un dispositivo, habíamos dicho que yo podría tener servidores y que se encuentren con alarmas. Vamos a ver que estas alarmas van a ser fruto de los umbrales que se hayan definido. Por lo tanto, yo deberé analizar dentro de los monitores qué es lo que estoy recolectando de información y si alguno de ellos, en este caso justo elegimos un equipo que no tiene alarmas, pero fíjense, aprovechamos para mirarlo, es un dispositivo que está virtualizando y por lo que vemos tiene distintos clústeres de virtualización. Vemos incluso las máquinas virtuales que tiene disponibles, los data stores, ¿sí? Así que vemos toda la información completa de virtualización que tiene disponible, cuáles son sus máquinas virtuales, en qué estatus se encuentran, cuál es el sistema operativo, cuál es la cantidad de CPUs y memoria, y yo podría venir y analizar el monitoreo particular de ese equipo, es decir, lo agregaría como un dispositivo para empezar a monitorearlo, ¿sí? Vamos a volver para elegir el equipo nuevamente con el que estábamos viendo el ejemplo. Vamos a volver con ITOM, que es el equipo que ya habíamos analizado. Vamos a volver a los monitores. Ya habíamos dicho que vamos a analizar si es que este monitor en particular tiene configurada o no una alarma, un umbral. El primer monitor lo tiene configurado y menciona está en estado normal. Yo podría ir hacia las acciones y, como vemos, editar ese monitor. Nuevamente, esta es una edición particular para solamente este monitor. Si volvemos nuevamente a los templates configurados en el inicio y aplicamos estos umbrales para todos los dispositivos Windows 10 como lo vemos acá, automáticamente se lo despliego a todos los equipos sin necesidad de estar agregando de a uno por vez, ¿sí? El siguiente punto que vamos a ver es que una vez que recolecté los equipos, ya estoy aplicando umbrales, estoy aplicando monitores, vamos a crear diagramas de dependencias, diagramas gráficos que me permiten entender cómo está conformada mi infraestructura. Para eso existen lo que se llaman vistas de negocios. Yo puedo crear una nueva vista de negocios, le vamos a dar un nombre en este lugar, vamos a decir vista regional, por ejemplo, ¿sí? Vemos todos los dispositivos que tengo disponibles y yo puedo ir seleccionándolos y arrastrándolos y colocándolos en el lugar que yo necesite. Una vez que ya seleccioné los equipos, otro punto muy importante que puedo hacer es empezar y colocar algunos detalles de fondo. Vemos acá un icono de propiedades en donde me dice que tengo un dispositivo en particular, cómo quiero que se vean los iconos, ¿sí? Si es que quiero usar iconos por defecto, si es que quiero usar un LED, un triángulo, vamos a darle OK y vemos cómo vamos cambiando este proceso, ¿sí? Hablamos de cambiar el background. En este caso tenemos mapas que ya vienen predefinidos, caso contrario yo puedo importar un mapa, un gráfico para entender el proceso. Vamos a seleccionar por ejemplo el mapa de Estados Unidos y lo colocamos de fondo. Podría cambiar los colores de las fuentes, podría cambiar el tipo de letra y el tamaño también. Una vez que ya he terminado con ese diseño estético, vamos a hacer la labor más importante, establecer conexiones para entender el diseño. Vemos que en la parte superior yo puedo seleccionar y arrastro la comunicación hacia otro dispositivo. Cuando hacemos esto me dice estamos creando un link.
De acuerdo a los dispositivos que conectaste, yo encontré que hay una interfaz en cada uno de esos dispositivos. ¿Cuál de ellas quieres usar de las que mencionábamos antes? De ahí la importancia de saber las interfaces que se están monitoreando. Como estos son equipos, no necesariamente son switch o routers que tengan interfaces de NetFlow, vamos a seleccionar estas interfaces que serían las placas de red. Pero si yo estuviera haciendo un análisis de NetFlow, seguramente voy a ver otras interfaces que están a nivel de switch y routers para analizar el tráfico de internet, ¿sí? En este caso vamos a dejar solo un link como Op Manager utilizando una interfaz en particular. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta interfaz y le vamos a dar un Save. Y ya he definido la comunicación entre los dos dispositivos. Una vez que yo termine con este diseño, vamos a ver dentro de la lista que ya me quedan las vistas de negocio guardadas. Podemos ver, por ejemplo, acá una vista de ejemplo, ingreso y visualizo. Y en tiempo real los estados de los dispositivos me muestran si es que están con un estatus critical o si es que están con un estatus limpio. Están sin ningún inconveniente. Y además los links de comunicación me dan información sobre el tráfico que están consumiendo. Por esa razón, en la parte inferior encontramos el código de colores para el estatus del link y también el código de colores por el tráfico que puede pasar a través de esa interfaz cuando hablamos de NetFlow, ¿sí? Vamos a ver de vuelta otra vista de negocios que la tenemos armada por acá. Los diseños son a medida y a necesidad de ustedes sin ningún inconveniente, ¿sí? Vamos a volver a otra opción muy importante que se llama la visualización de racks. En el caso de que yo esté monitoreando un data center y tenga distintos racks, yo tengo la posibilidad de venir y crear un rack y puedo decir incluso las unidades que va a tener este rack, ¿sí? Y con esto empezamos a simular de manera exacta lo que tengo dentro de mi data center. En este caso vemos los dispositivos disponibles y yo podría ir y colocándolos. ¿Por qué no aparecen todos? Porque seguramente ya tengo otros racks en donde están presentes esos dispositivos. Y en este caso sí, un dispositivo no puede estar en dos racks, pero un dispositivo sí puede estar en dos vistas de negocio distintas porque van a depender de la visibilidad que yo quiera tener, ¿sí? Vamos a cancelar esta vista y vamos a ingresar a uno de los que ya existen. Vemos aquí producción y nuevamente vemos los dispositivos con el código de colores nuevamente que me muestra su estado y con los nombres que me están dando información. Una vez que he terminado de diseñar estos racks, el siguiente paso es crear lo que se llama un piso del data center. ¿Qué significa esto? Que yo podría venir y decir, yo tengo un data center que vamos a marcarlo de 6 unidades por 6 unidades en el piso, ¿sí? En donde yo podría colocar en cada una de estas unidades un rack disponible y como vemos acá me dice estos son los racks disponibles. ¿Por qué no tengo racks disponibles? Porque ya están usados en otro data center de la misma manera que explicamos hace un instante. Vemos también que podría colocar incluso diseños de paredes, por ejemplo, y simular una pared o simular un paso. Vemos acá, por lo tanto yo puedo ir y empezar a armar cada uno de esos diseños para entender. ¿Cómo vamos a ver esto ya una vez definido? Vamos a ver aquí dice un data center ya armado en donde yo tenía 4 perdón, acá me muestra el total de racks 4 y 4 ya forman parte de esta visibilidad en 3D de un data center en donde vemos mi rack de producción y los colores de fondo son exactamente los mismos que veíamos antes. Yo puedo saber que tengo 2 dispositivos correctos y tengo 5 dispositivos con alarmas, ¿sí? Esto me sirve para lo que son vistas de NOC, justamente como se llama esta interfaz, ¿sí? Por otro lado, en el caso de que yo tenga dispositivos agregados de capa 2, también voy a ver acá los gráficos de dispositivos de capa 2, como vemos aquí, que esto se diseña y se descubre automáticamente. Yo no tengo que agregar nada manual, simplemente cuando hice el descubrimiento inicial ya me va a mostrar cómo él descubrió de acuerdo a las interfaces, a las VLANs que estén disponibles en los dispositivos que contengan esta información, ¿sí?
Con esto tenemos cubierto esa parte de diseño, esa parte estética. Vamos a mencionar ahora los puntos para ir cerrando toda la parte de configuración. Vamos a volver rápidamente hacia la parte de monitoreo dentro del admin y vamos a ir a una sección de notificaciones. Y vamos a entender que yo puedo crear distintos perfiles de notificaciones. Y esos perfiles van a interactuar con distintas acciones. La más común, como habíamos dicho, es enviar un correo electrónico a una dirección específica con las variables que yo necesito tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje. Habíamos hablado que podría enviar un SMS también. Puedo ejecutar un comando, ¿sí? Esto quiere decir que yo tendría que venir y pasarle los strings y las variables para un comando. Puedo ejecutar un programa, ¿sí? En este caso le podría decir que ejecute, por ejemplo, un audio.mp3 y que lo que haga es, cuando ocurra la alarma, ejecute un audio que simula una sirena, por ejemplo, ¿sí? Vemos también que tengo alarmas web, puedo enviar syslogs o puedo enviar traps. Y la opción que dice Log a Ticket, que la vamos a seleccionar, lo que hace es conectarse con Service Desk Plus para enviar un ticket a la mesa de ayuda. Como yo no tengo configurado, por esa razón me devuelve y me dice configura primero un Service Desk Plus para poder ofrecerte las opciones de cargar un ticket. Vamos a volver rápidamente hacia la opción anterior y vamos a decir que hay un perfil que lo que hace es mandar correo electrónico, ¿sí? Defino los valores, le doy en siguiente y lo que vamos a decir es cuándo quiero aplicar este perfil, con qué criterios, ¿sí? Simplemente con que un dispositivo no responda a un puleo o no responda al menos a los 3 últimos puleos. Por eso es importante la configuración de los templates. Si en el template yo puse que el tiempo de puleo es cada 5 minutos, quiere decir que si voy a generar una alarma y un perfil de notificación cuando el dispositivo no responda, tendré que esperar el primer pulling a los 5 minutos, a los 10 minutos tengo el segundo, a los 15 minutos tengo el tercero. Si en los últimos 3 el estado se conserva en un estado caído y que no responde, recién ahí me va a disparar la notificación. Vemos también que tengo otras opciones como se mencionan. Servicios de Windows caídos, monitores de impresora, monitor de UPS, cualquier monitor de trap de SNMP, veo si tengo una URL caída, es decir, todos aquellos que he agregado y me va mencionando si tengo o no tengo monitores agregados en esas áreas para entender a quiénes le estaría aplicando. Incluso vemos algunas aplicaciones por defecto como Exchange, Active Directory, SQL Server, ¿sí? El siguiente paso, una vez que yo ya defina, es decir, ¿cuándo quiero aplicar esta alarma? Solamente para cuando el dispositivo me mencione una alarma crítica o para todas las alarmas disponibles, y que en este caso esto interactúa con el template cuando definí si pasa este valor de 50 es attention. Si de 50 pasa a 60 es trouble, si de 60 pasa a 70 es critical y el servicio caído sería cuando no responde directamente, ¿sí? Pues una vez que definí ese proceso, por lo último, perdón, no hemos seleccionado, vamos a seleccionar el primero. Lo último que tenemos que definir es a quién aplicamos este perfil de notificación. A los dispositivos, y yo los selecciono de a uno por vez y los voy marcando en la lista. Ese puede ser uno de los casos. Otro puede ser decirle a todos los dispositivos que están en la categoría servers, por ejemplo. Entonces todos aquellos clasificados como servers van a tener este template. Y por último, por vistas de negocio. Por eso graficamos hace un instante las vistas de negocio antes de entrar en configurar el resto de opciones. Y acá vamos a ver las vistas de negocio disponibles, ¿sí? Una vez definido a quién se lo vamos a aplicar, le damos un siguiente y por último, en qué momento se van a aplicar. Y vemos también que pueden aplicarse
todo el tiempo, pueden aplicarse en un horario de trabajo, digámoslo así. Por eso yo puedo definir, por ejemplo, que va a ser de lunes a viernes en horario de 9 a 18 o prefiero que esto se haga fuera del horario porque ahí es donde no estoy mirando la pantalla y mejor que me mande una notificación. Eso se define en base a la necesidad. Podría también, como dije, aplicarlo todo el tiempo. Vemos también si es que voy a definir que esto se dispare en un intervalo en particular, por eso hablamos de la recurrencia. Entonces podría decir, si todo esto ocurre en un periodo de 30 minutos y se envió tantas veces, por lo tanto enviar la notificación. Por último, me dice, este es el resumen de todo lo que configuraste. Vamos a mandar un mail con este contenido. La aplicación se va a hacer 7×24 todo el tiempo. Esta es la lista de dispositivos a este monitor y le vamos a dar un nombre del perfil. Le vamos a decir notificación por correo, ¿sí? Esta sería mi perfil en donde yo voy a estar avisando hacia el mundo exterior cuando pasan determinadas situaciones. Recuerden que yo elegí el de correo electrónico, pero puedo elegir cualquiera de las otras opciones sin ningún inconveniente. Vamos a ver otra opción adicional, una opción que me va a permitir reemplazar parte de las tareas que se hacen en el día a día utilizando scripts. Esa opción se llama Workflows, como lo vemos del lado izquierdo, y yo tengo la posibilidad de crear un nuevo workflow y vamos a diseñarlo de una forma gráfica y simple el camino que tiene que seguir este workflow. Vemos que tengo un start, un botón de inicio, y siguiente me dice, necesito que me digas qué hacemos ahora. Y esas acciones van a tener una condición cada vez que la agreguemos. ¿Qué pasa si funciona y qué pasa si no funciona? Un sí y no lógico, ¿sí? Vamos a ver y me dice, por ejemplo, tengo acá a nivel de dispositivos, puedo hacer estas acciones, hacer un pin, reiniciar, apagarlo, hacer un trace. Imagínense que podría ir y hacer un pin a un dispositivo. Dice, bueno, ¿tienes algún dispositivo en particular con quien vamos a hacer esta tarea? Sí, lo vamos a hacer con esta. ¿Cuántas requests vamos a enviar? 4 requests. Ok, ese es el proceso que vamos a hacer y vemos la primera condición. ¿Qué pasa si funciona el pin? Podría decir que termina el proceso. Pero ¿qué pasa si el pin no responde? ¿Sí? Podría decir, si no responde, mira si es que puedo reiniciar el servidor, por ejemplo. Vamos y le digo Reboot System. Entonces, si no funciona, vamos a hacer un reinicio. ¿De quién? Nuevamente, si estamos trabajando con este dispositivo, vamos a hacer un shutdown, como dice acá, o un apagado o un logoff previamente antes de hacer el reinicio, ¿sí? Entonces, yo diría que podríamos hacer un apagado y forzarlo si es que no quisiera reiniciar por algún motivo y ya tengo el proceso. Ahora, ¿qué pasa si funciona el reinicio? Seguramente quiero notificar a alguien de que funcionó. Si no funcionó el reinicio, ya no puedo hacer nada más y terminaría el proceso. Por lo tanto, si funciona, vemos acá que tengo, por ejemplo, dice opciones de Op Manager. ¿Recuerdan todo lo que venimos configurando? Crear una alarma, generar una alarma, de redescubrir un dispositivo. Vemos también opciones externas, ejecutar un script, mandar un mail, mandar un ticket a Service Desk Plus. Vamos a decirle que mande un correo electrónico en este caso, algo muy simple. Y me dice, a esta dirección vamos a enviar, desde esta dirección hacia esta dirección con estas variables, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo solamente para que nos deje continuar. Vamos a poner una dirección de correo y le damos un OK. Y ahora podríamos decir, hice un chequeo que si el dispositivo está prendido y si no estuviera prendido, que lo reinicie, ¿sí? Algo tan básico y tan simple, pero no necesité escribir ni una línea de código ni de ningún script. Lo puedo hacer de forma automática, ¿sí? De esa misma manera puedo seguir añadiendo procesos o, digamos, acciones que las voy a ver acá. Como vemos, acciones con servicios de Windows, iniciar un servicio, detenerlo, obtener la lista de servicios. Vemos otra lista de procesos que puedo hacer, ver todos los procesos o los procesos clasificados por consumo de CPU, por ejemplo. Vamos a otra acción, acciones con archivos.
comprimir un archivo, descomprimir el archivo, copiarlo, moverlo, eliminarlo, llevarlo a otra ubicación, cambiar el nombre. Vemos también tareas con carpetas, con folders. Crear una carpeta, comprimirla, moverla, eliminarla. Veo tareas de HTTP y FTP, es decir que podría crear un archivo en un FTP, hacer un upload o hacer una descarga de un FTP. Vemos también tareas de VMware, prender la máquina virtual, apagar la máquina virtual, prender el host, apagar el host, ¿sí? Y como mencioné hace un instante, acciones exteriores también. Veo acá, me dice ejecutar un script de Linux. Vengo acá, lo coloco y me dice perfecto, dime cuál es la sentencia de variables de código que vamos a ejecutar en el script. Puedo ir a una sección avanzada, incluso como vemos acá, para definir el path donde vamos a trabajar o para definir si tengo un timeout, por ejemplo, ¿sí? Todas estas acciones están disponibles, incluyendo acciones de Network Configuration Manager. Tomar un backup de un dispositivo, ejecutar un comando, mostrarme los últimos cambios en un switch o en un router. Para esto sirven los workflows. Una vez que yo ya los he definido, el siguiente proceso es cuándo se van a disparar, hacia qué dispositivo si yo quisiera que se haga uno en particular, o bien definir cuándo lo disparamos. Si lo disparamos después de una alarma o si lo disparamos de forma programada. Todos los días a las 9 de la mañana ejecutar este script para hacer un chequeo de mis equipos. Una vez que termine, puedo terminar, darle un nombre y guardar mi workflow. De esa manera vamos a tener una lista de workflows como lo vemos acá. Por ejemplo, este dice hacer un chequeo que las credenciales de WMI funcionen. Yo puedo ingresar y mirar qué es lo que está haciendo. Fíjese en lo que dice. Ejecuta un script de Windows y si funciona genera una alarma. Si no funciona también genera una alarma. De tal manera que cada vez que se ejecute yo voy a poder visualizar el workflow de los logs de los workflows y acá voy a ver si funcionó, si no funcionó, cuál fue el resultado y qué fue lo que se esté ejecutando, ¿sí? Con esto terminamos la parte básica de Op Manager. Les agradezco mucho por su tiempo y los invito a que veamos el resto de videos. Muchas gracias.